Ego Ibarrera. Bueno, lanbide heziketa, formación profesional. Yo creo que hoy en día, visto lo visto y escuchando lo que se está diciendo por ahí, es evidente que yo creo que no hay lugar a dudas de que el papel de la formación profesional es muy importante. Y bueno, yo creo que hay una serie de indicadores que a lo largo de los últimos 10 años están ahí, en cuanto uno puede ser en cuanto al desempleo y otro en cuanto a la calidad de esta, en la que podemos ver que aquí, en el País Vasco por lo menos, la formación profesional ha funcionado y vemos, bueno, como desde el año 2000 aproximadamente el paralelismo tanto con respecto al Estado en cuanto al desempleo pues empieza a no existir, ¿no? Si hasta el 2000 había un paralelismo en tasas de desempleo en el Estado del País Vasco, a partir del 2000 ese paralelismo se rompe y hay una brecha considerable, y yo creo que el motivo, la razón de ello es la calidad de la formación profesional, entre otros aspectos. Pero la formación, desde luego, yo creo que estamos actuando correctamente y ahí están los datos. Aparte de la formación, yo creo que la formación profesional tiene otros papeles que jugar. En el caso del Goibar, desde el Ayuntamiento estamos muy orgullosos del nivel que tenemos, ¿no? De la oferta que tenemos, porque bueno, tenemos la MECA, esta escuela que es nueva, reciente, tiene 4 años. Tenemos la antigua, donde se dan más bien ámbitos administrativos. Tenemos un instituto y tenemos el Instituto de Máquina Herramienta. Y yo destacaría que la razón de ser, o el argumento de que este centro exista aquí, o el Instituto de Máquina Herramienta exista, es el vínculo que ha habido entre lo que existe y que tiene que existir entre la industria y la formación. La industria, el usuario de este personal formado es el que ha demandado realmente tanto este centro, que yo creo que es un centro de alto standing, y el Instituto de Máquina Herramienta. Son un modelo que hay que seguir y un modelo que podemos exportar, un modelo que en otras zonas del Estado también quieren imitar. Entonces, desde el Ayuntamiento del Goibar, lo que podemos hacer, y hemos intentado a lo largo de los años, es facilitar que esto sea una realidad. Probablemente económicamente no nos aporta mucho porque tampoco es nuestra competencia, pero sí hemos estado al lado de los agentes que han hecho posible esta realidad, intentando facilitar pues todo, intentando ayudar en la medida de lo posible. Bueno, pero aparte de la formación hay otros ámbitos donde la formación profesional, o los centros o los estudiantes o las personas que aquí estáis pueden ser importantes, ¿no? Y es, bueno, a la hora de aplicar, a la hora de ejecutar otra serie de acciones. Y una de esas acciones, nosotros en el Goibar, la legislatura pasada, pusimos en marcha un proyecto que se llama EMUGI, que voy a contar su idea un porra, y bueno, en un minuto os voy a contar de qué se trata. Nosotros la legislatura pasada hicimos en el Ayuntamiento un decálogo de 10 acciones encaminadas simplemente a sensibilizar a la ciudadanía hacia un comportamiento más, vamos a decir, racional respecto al medio ambiente. Simplemente era sensibilizar, bueno, pues en el hábito de cada día, pues una serie de acciones, gestión de residuos, movilidad, hábitos, etcétera, etcétera, pues una serie de acciones para que en el día a día pues aportemos un poquito, y la suma de estos poquitos pues sea algo considerable que el medio ambiente pues lo note. Bien, lo bonito del proyecto ha sido que una serie de acciones de este decálogo pues se han convertido en proyectos de una envergadura considerable, y proyectos en los que tanto la Diputación Foral de Guipúzcoa o el Gobierno vasco, pues a través del EBE o a través de IBI o a través del Departamento del Medio Ambiente,
o incluso a través de la Escuela de Formación Profesional de América, pues se han implicado. Y ahí sale el proyecto de MUBI, algo que en un principio era pues sensibilizar a la gente hacia el uso de vehículos pues, con conceptos como vehículo compartido, etcétera, etcétera, pues ahora se ha convertido en un proyecto muy potente. Y un proyecto muy potente que abarca los cuatro, ahí aparecen 4 ámbitos, pero realmente son 5 ámbitos de actuación. En lo que tenemos una palabra que yo creo que en esta crisis que estamos padeciendo tenemos que aprender a usarla y a actuar en consecuencia, que es compartir. Hay muchas cosas, hay cosas que no se pueden compartir, pero hay otras cosas que sí se pueden compartir. Y entonces de ahí sale el concepto de car sharing o bike sharing, es decir, disponer de una flota para que sea un escalón más en el transporte urbano, tren, autobús, etcétera, pues el vehículo, un dispositivo más en el que yo pueda alquilar en base a la disponibilidad y lo puedo utilizar pues, para mis desplazamientos tanto a las capitales o dentro de la ciudad. Nos hemos encontrado que desde que hemos puesto en marcha, los usuarios que se han dado de alta son empresas. Son empresas, pues por ejemplo, un dentista, un protésico que tiene que, a sus repartos de sus productos, pues utiliza este servicio en vez de comprarse un coche de renting. Aquí está el coche de renting y se ha derivado al servicio. Nos hemos encontrado, pues, con la Mutua, que el inspector que viene al Huelva, pues viene en tren y para sus desplazamientos por el Huelva utiliza este vehículo. Es decir, tiene su hueco dentro de las necesidades de los ciudadanos para moverse. Otro de los, aparte, los temas que he comentado antes, pero por ir rápido, el bike sharing pues es un poco pues parecido, pero ya es para más desplazamiento interno de la localidad. Es probablemente el bike sharing, el uso de las bicicletas, pues lo estáis viendo, pues está más abierto en las capitales, etcétera, pues ya se ve mucho en grandes ciudades como Barcelona, Madrid, etcétera, se ve mucho, pero bueno, tenemos también, lo hemos puesto a disposición de la ciudadanía. Con las empresas, hemos puesto a disposición a las empresas un planteamiento, y el planteamiento es muy simple, es si la empresa asume un compromiso de realizar X kilómetros, 15.000 kilómetros al año durante 4 años y pagar el kilómetro a 0,40 euros, le ponemos un coche eléctrico. Probablemente sea un poco caro, pero bueno, la empresa también demuestra su implicación con el medio ambiente. Y esa sensibilización con los trabajadores, pues pone a disposición de los trabajadores o de los clientes de que vienen a visitar, etcétera, etcétera, pues un coche eléctrico para cuando haga falta. Bueno, en un principio tenemos 4 empresas en el proyecto, incluyendo el ayuntamiento, tenemos entre ellas la Rodisa, por ejemplo, o un distribuidor de bebidas al sector comercial. Bueno, pues son actuaciones encaminadas a la sensibilización. Actuaciones muy difícil que sean viables económicamente, pero yo creo que de cara a la sensibilización tendrán su efecto. Última Milla es un proyecto muy bonito en el que a nosotros nos hace mucha ilusión, y en este sí nos hemos puesto el reto, nos hemos implantado, tenemos el reto de que esto lo tenemos que hacer viable. Esto en 3 años tiene que ser un proyecto viable de la Última Milla. Esto consiste en establecer, disponer de una central de logística, una lonja, donde todos los distribuidores de mercancías depositen ahí sus mercancías a distribuir en el casco urbano y bueno, con vehículos eléctricos este servicio distribuye esas mercancías a lo largo de las 24 horas esté la calle cerrada o abierta al tráfico. Bueno, hay unos datos, 80-90 paquetes viabiliza un distribuidor. Bueno, pues ya tenemos uno, vamos a por el segundo, y bueno, aquí lo que pedimos es la implicación de las distribuidoras con el proyecto. ¿Por qué? Y a la hora de presentarles el proyecto a las distribuidoras, ¿qué es lo que les decimos? Bueno, pues lo que les decimos es que ellos también tienen que cambiar. Así como todo el mundo tiene que cambiar y comportarse de una manera más
racional o más acorde con el medio ambiente, ellos también lo tienen que hacer. Porque vehículos pesados, furgonetas, camiones, circulando por los cascos urbanos. Los cascos de aquí son estrechos, no tienen aceras, no son como en las grandes ciudades, pues realmente el tráfico de mercancías, la distribución de mercancías genera problemas. Entonces ellos también tienen que implicarse y cambiar sus hábitos y de cara al futuro pues adecuarlos a unos comportamientos o a unos hábitos más razonables, ¿no? Tanto ambientalmente como respectivamente urbanísticos, ¿no? Porque cuanto menos camiones circulen, menos furgonetas circulen, el mantenimiento de las calles también es más económico. Bien, y para terminar, visto estos ejes de actuación, está el tema del prototipo, donde aquí se implica este centro, y en el que lo que pretendemos es diseñar pues una serie de prototipos para distintos usos. En estos momentos se está fabricando un prototipo que se pondrá a prueba y luego posteriormente se fabricará un segundo ya definitivo, pero bueno, con sus características determinadas, no complejo porque tampoco vamos a competir con los fabricantes de vehículos, pero bueno, dentro de las posibilidades pues la escuela se implica en la fabricación de una serie de prototipos con la idea de que luego, a futuro, pues generen una actividad económica, generen empleo, generen a una empresa. ¿Por qué no estamos diciendo una barbaridad? Pues porque hay otros que lo hacen. En Francia, este producto que en este momento se está haciendo un prototipo aquí es un producto comercial. Bueno, pues hagámoslo aquí, pero mejorando. Entonces, bueno, pues estamos haciendo una serie de proyectos en ese ámbito, y yo creo que los resultados a lo largo del año que viene serán positivos. Y quiero terminar agradeciendo a los distintos departamentos del gobierno vasco que se han implicado en el MUGI: educación, formación, movilidad, EVE, medio ambiente, la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es un poco la que nos dijo, oye, replicar el proyecto de ATAUN, el de vehículos compartidos, pero complicaros la vida, y nos complicamos la vida hasta este punto y esperamos complicarnos nada más, y agradecer pues a todos su participación, su implicación. Es un camino largo, la sensibilización es importante, pero hay que ir más allá de la sensibilización y hay que materializar hechos y hay que visualizar cosas. Entonces, con la esperanza de que dentro de unos años pues las ciudades sean más agradables para todos, digo las ciudades porque es donde los municipios, los ayuntamientos podemos tener algo de decisión. Mila esker, gracias a todos y suerte, y que tengáis una buena jornada. Gracias.